Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, OBI La Reseña, curso Competencias Comunicativas 4003. La Reseña. Bienvenidos, apreciados estudiantes, al objeto virtual informativo OBI del curso Competencias Comunicativas 4003. Este contenido le permitirá encontrar pautas significativas para la elaboración de un buen texto escrito a través de la reseña, acorde a la dinámica que nos brinda el curso para el desarrollo de habilidades lectoescrituras. El objetivo es apropiar el buen uso de la teoría sobre la reseña y desde la práctica, con la aplicación en textos escritos en el marco de la realidad, el contexto y la acción desde su quehacer profesional. La reseña es un texto escrito de carácter expositivo que informa y valora una obra de arte, un libro, una película, un objeto, evento digno a través del texto corto y en algunos casos a través de la exposición oral ante un determinado grupo o público. La reseña puede encontrarse en el marco de los textos académicos y periodísticos. En los primeros hablamos de dos tipos principales, la informativa y la crítica. Y en los medios de comunicación aparecen en periódicos, revistas o medios digitales. ¿Cómo escribir una reseña? Paso 1. Estudia el producto. Paso 2. Conoce el contexto de la reseña. Paso 3. Describe el objeto. Paso 4. Recuerda descartar partes importantes. Y por último, paso 5. Incluye una conclusión. Tipos de reseña. Reseña informativa expositiva. Divulga el contenido de un tema de manera rápida y general. Para elaborar una reseña informativa es necesario tener en cuenta los siguientes puntos. 1. Anotar los datos bibliográficos de la obra. 2. Determinar a través de una revisión del índice, en caso de ser una obra literaria, cuáles son las partes, capítulos, incisos y sus incisos del libro. Leer cada capítulo, pintura, pieza u otro elemento, con el propósito de enterarse del contenido total de la obra. Por último, en el momento de hacer la reseña, puedes incluirse algunas citas textuales breves. ¿Qué es una reseña crítica analítica? Este tipo de reseña presenta una valoración más o menos exhaustiva o minuciosa del documento, publicación y se relaciona en procesos más especializados o elaborados. ¿Cómo escribir una reseña crítica? Revisa cuidadosamente todas las notas incluidas durante la lectura de la obra. Llega a una sola y única impresión. Formula una hipótesis y la expones. Bosqueja la idea que apoyan las hipótesis. Categoriza, es decir, realiza divisiones y subdivisiones de ideas. Intercala los comentarios relacionados acerca del contenido con observación crítica. Esta reseña debe incluir como elementos impredecibles el título de la obra reseñada y el nombre del autor, la hipótesis, una síntesis que indique el propósito y el objeto de la crítica, los argumentos empleados para defender la hipótesis, una conclusión en la que se presenta la valoración justa y parcial de la obra en mención. También les invitamos en este caso diferentes tipos de reseña, paso para la construcción de una reseña, estructura de una reseña y qué es la reseña, dónde lo podemos vivenciar en este hipervínculo que les pintamos acá para que lo puedan compartir, igualmente generar gestión del conocimiento. Reseña literaria. Este tipo de contenido permite exponer y valorar una obra literaria desde su estilo literario, época, técnicas narrativas usadas por el autor. El objetivo de la reseña literaria es exponer o valorar una obra escrita desde todos sus puntos de vista y establecer la importancia o no de esta obra. El autor de la reseña debe incluir alguna información sobre el contenido, sin olvidar que el contenido de la reseña incluye una presentación de la opinión del crítico literario. Por esta razón, la reseña literaria también se escribe dentro del ámbito académico. Le brindamos también un video donde ustedes pueden apreciar de manera didáctica todo lo que es la reseña literaria. Estructura textual. La reseña de manera general consta de 5 partes: encabezado, título de impacto para el lector, ficha técnica obligatoria bibliográfica, título de la obra o tema, autor, editorial, país, año, autor de la reseña. Presentación, tema u obra reseñada. Lo conforma 1 y 2 párrafos
que presenta la obra o tema. Debe ser de impacto, innovador, que cautive al lector y genere el interés por la lectura. 3. Resumen, síntesis de contenido y descripción de lo más importante. 4. Crítica. En este momento se analiza y evalúa el contenido para dar un criterio sobre la fortaleza, la debilidad de la obra o tema, se hacen observaciones o se desaprueba la obra o tema. Y por último tenemos las conclusiones. Síntesis del reseñista, donde destaca lo más importante del contenido identificado, analizado y evaluado. También le brindamos acá una imagen de la web tipo reseña, donde se habla el orden del discurso. Aquí lo dice Michel Foucault, donde la importancia de la construcción de una buena reseña, importante revisar el inicio, importante revisar el antes, el durante y el después, para lograr comprender cada paso a paso y llevar a un proceso didáctico y ameno de su reseña. Ejemplo de reseña informativa, aquí tenemos un encabezado, tenemos la norma APA, de donde fue extraída, una nación a pesar de sí misma, Bogotá, Planeta 1996, página 434. Presentación, tema u obra de la reseña, aquí tenemos un ejemplo clave y claro y coherente de la presentación o el tema principal de la reseña. También le brindamos un resumen crítico sobre la importancia del tema, sobre la importancia del autor frente a la misma, porque acuérdense que este ejemplo es un ejemplo de reseña informativa. Y por último tenemos las conclusiones. Aquí digamos que este tipo de conclusiones es un resumen, una síntesis de la historia colombiana escrita, la simpatía y comprensión de lo que nos brinda el autor frente a la misma. Y por último decimos de qué parte fue tomada, de la universidad en el año tal. Aquí tenemos 2014. Ejemplos audiovisuales de reseña. Podemos brindar y apreciar dos reseñas muy viables, claras. Creo que cada uno de ustedes ya ha vivenciado película Coco. En este caso de reseña lo queremos de esa manera didáctica, porque también pensamos que la reseña no es solamente texto, pensemos también colores, el sabor, la textura, la dinámica, la gestión del conocimiento de una manera práctica. Reseña obra literaria. Aquí tenemos mucho más la teoría, la importancia de la estructura, la coherencia, la redacción, el orden lógico, y en este caso esta obra habla de la ladrona de los libros. Entonces es revisar análisis crítico, constructivo, deductivo de la importancia de la misma. Actividad para la construcción de una reseña informativa. Al reconocer y apropiar lo que es una reseña y los tipos de reseña que existen, ahora es el momento de aplicar el conocimiento adquirido con la elaboración de un texto que incluye la reseña de un comercial de televisión. Se deberá tener en cuenta las pautas de la guía de actividades y aplicar lo aprendido desde una realidad, y por ende vemos acá dos ejemplos importantes. Uno sobre el tipo de reseña, en este caso organizacional, donde nos presentan la empresa Chevrolet, cómo se desarrolla, cómo se dinamiza, cómo se estructura este tipo de reseña. Y también tenemos la reseña novela, Yo soy Betty la Fea, que todos, me imagino que muchos, y que fue una de las más sonadas y pegadas en el momento que se inicia, sobre la importancia de su escenario tipo novela, la estructura, el orden de la novela, cómo estaba, la crítica desde la teoría, el guión, cómo está. Entonces aquí les brindamos esta dinámica para que ustedes puedan revisar y analizar entre una reseña organizacional y un tipo de reseña novela. Concluimos que los contenidos escritos nos llevan a otros escenarios, a fortalecer la imaginación a través de la escritura, la lectura y la integración de otros elementos que nos permitan presentar, socializar, contextualizar la gestión del conocimiento en relación a los tipos de textos, en este caso la reseña adicional de la generación de productos que nos brindan al estudiante la capacidad de transmitir información y conocimiento en un contexto determinado. En este momento se ha brindado conocimientos previos y elementos didácticos que lo guiarán a profundizar, a contextualizar, a innovar, a apropiar e implementar en su formación profesional y en su cotidianidad. Y para finalizar, le brindamos referencias bibliográficas que les va a servir mucho para generar gestión del conocimiento, para investigar, para indagar y producir y consensuar mucho más la dinámica de esta herramienta tan importante que es el OBI. Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades EXAT, Unidad de Sociohumanística, docente Karina Lucía Torres Puerta, Miguel Ramírez, año 2022.
UNAD. Esta obra está protegida por derecho de autor bajo la titularidad de la UNAD. Cualquier reproducción o copia sin autorización constituye un delito conforme a la legislación nacional.